actualidad, hay que mirarlo todo. Andrea Recupero te invita a la vuelta completa. Micrófonos en todas las direcciones. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Bienvenidos a la vuelta completa, 3 minutos, pasaron de las 6 de la tarde. Está, toda la Argentina con la mirada, la atención puesta en el caso Loan, en la desaparición del niño. Hace 11 días, ¿sí?, que no se sabe nada de él. Por supuesto, la preocupación crece y es enorme, sobre todo por el tiempo que se perdió. La primera semana, cuando se dedicaron a buscarlo y descartaron la hipótesis de un caso de trata de personas, ahora sí están detenidos. Las personas que están detenidas están acusadas del delito de trata de personas. Todos los medios de comunicación tienen la mirada puesta en este acontecimiento que es gravísimo, por supuesto que es gravísimo, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el contexto en el que se desarrolla, los vínculos con la política, los vínculos con el entramado de poder en la provincia de Corrientes, la demora del gobernador en hacer declaraciones, todo salpicado de dudas y de sospechas, ¿sí?, este caso. Pero además, mientras toda la atención está puesta en un caso tan grave como este, y subrayo la gravedad del caso, también sigue o avanza la agenda de la política no de Palacio, sino esto que nos afecta a todos, y es el tema del tratamiento de la ley Bases. Esta semana un tema clave, ¿sí? Ahora en este momento hay una reunión muy importante con diputados, vamos a ver qué sale de allí. Mañana hay plenario de comisiones, debería salir dictamen y, finalmente, si sale el dictamen, podría tratarse el próximo jueves en el recinto. Hay mucho para comentar vinculado con el tema Ley Bases, también con respecto a los viajes del presidente Javier Milei. Iba a decir gira, pero no sé si es una gira. Viaje oficial no es, porque no tiene reuniones con autoridades, con representantes de otras naciones, sino que está viajando para recibir premios y codearse con empresarios y con gente que a él le parece que son convenientes para su proyecto político personal. Vamos a estar hablando de todo eso y vamos a estar hablando con ustedes. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Ya nos pueden ver a través de Twitch, Instagram y YouTube. Está Emma poniéndonos al aire. Está Charlie Escalante en la operación técnica. Está Diego Mayo en la producción general del programa. Y en instantes voy a estar conversando con mi compañero Víctor.
por las conversaciones que estaba escuchando, ¿no? A pasar un día o dos o el fin de semana largo y había mucha gente. Pero después te cuento, después avanzamos sobre dale, eso. Sí, porque yo también estuve el sábado noche por Pero estuviste por otro lado. Por San Telmo, y me llamó la atención que en un lugar donde habitualmente no se consigue lugar, conseguí sin problema. Sin el más mínimo inconveniente. Había y mucho para ver de cómo están los consumos, qué pasó el fin de semana, en la costa, todo mal. Sí. O sea, hubo movimiento, pero nada que ver con lo que pasaba cuando no gobernaba Javier Milei. Bien, ¿qué complicaciones, ¿no? que se están, o qué derivaciones que está tomando el caso Loan después de estos 11 días, después de todo el tiempo que se perdió? Bueno, ahí algo grande, me parece. Digo, no me dedico, no nos dedicamos nosotros al periodismo vinculado con lo policial y con lo judicial. Pero sí es cierto, siguiendo la noticia, ¿no? que se van cayendo muchos velos. Tiene relación con lo político esto también, ¿no? Tiene relación con lo político. Sí, por supuesto. Porque recordemos que una de las medidas motosierrísticas que tomó Javier Milei fue recortar todos los programas referidos a la prevención de la trata de personas. Bueno, acá hay parte de las consecuencias de eso, ¿no? Recortar significa, porque a lo mejor ya tuvimos esta discusión de quién escucha, qué escucha. Sí, pero a lo mejor hay alguien haciendo zapping. Recortar significa pasar la motosierra en el presupuesto, de financiar. ¿No hay plata? Bueno, no hay plata en la Argentina desde que asumió Javier Milei. Tampoco creo que el presupuesto para prevenir la trata haya sido, bueno, un presupuesto gigante. Hay que mirar los presupuestos en la Argentina. Debía ser un presupuesto módico, pero había un presupuesto y había organismos ocupándose de este tema. Bueno, ya no hay, se desmantelaron. Y a esto hay que sumarle también declaraciones, ¿no? Que hizo Javier Milei antes de llegar a la presidencia, con respecto a la venta de niños. Me acuerdo del periodista que lo entrevistó que le decía, pero... Es muy fácil responder esto. Es muy fácil. Lo mismo cuando le preguntaron que... No era un kirchnerista, era Tenenbaum. Claro, que le lo mismo cuando le han preguntado acerca de la democracia, ¿no? No es muy difícil contestar, le dijo la periodista en ese momento. Exacto, sí, él tuvo dos conversaciones, creo que fue una con La Nata, donde afirma que sí, que estaba de acuerdo con la venta de órganos y sugiere lo de niños, y después Tenenbaum le pregunta sobre el mismo tema, sobre la venta de niños, y él dice, creo que no estamos preparados para esta discusión que es cuasi filosófica, pero es muy fácil responder esto. Claro, no estoy de acuerdo. ¿Sí o no? Exactamente. Bueno, vamos a recibir ahora al secretario general de Canillitas, dirigente de la CGT, presidente del Club Los Andes, a Omar Plaini, acá en la Vuelta Completa, en la 530. Omar, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo va? Saludos a ustedes, todo el equipo, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, Omar, una agenda compleja, ¿no? Estábamos comentando el caso Loan, pero bueno, obviamente queremos charlar con usted, que hace rato que no charlamos, sobre las cuestiones vinculadas con la agenda política y social. Básicamente, bueno, decíamos que esta es una semana clave, ¿no? Que la ley bases por tercera vez, ¿no? Va a ser analizada por los legisladores y sabemos de las consecuencias de la ley bases. ¿Cuáles son sus conclusiones, ¿no? De lo que significó la movilización y cómo se llegó hasta acá? Bueno, no son distintas a las que puede tener cualquier militante con algún grado de responsabilidad que está dentro del campo nacional y popular. O sea, evidentemente todo lo que está haciendo el gobierno es en detrimento de las mayorías, y ya lo estamos viviendo. Aquello de que en su momento en la CGT, ni bien asumido el actual Ejecutivo Nacional, dijimos, no vamos a hacer nosotros lo que vamos a fracasar del gobierno, sino que van a hacer sus propios votantes, lo empezamos a ver día tras día, en una situación donde la sociedad va viendo cómo fue engañada, cómo le mintieron, con esto de la casta y tantas atrocidades que ha dicho el Ejecutivo Nacional a través del Presidente de la Nación, que hoy van sucediendo, una tras otra, todos los días. Creció el desempleo, aumentó la indigencia, aumentó la pobreza,
Estamos en un periodo recesivo brutal, con inflación, porque inflación, por más que el gobierno trate de ocultar, sigue habiendo, indudablemente, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pérdida de ingresos, y encima en un marco, digamos, de agresividad pocas veces vista. Todo soez siempre, cuando se expresa el presidente y algunos colaboradores, siempre desagrediendo, descalificando, con palabras impropias de lo que debe ser una persona que tiene la responsabilidad que tiene el presidente de la nación, y sintiéndose encima, este hombre se cree un profeta que vino a la tierra a salvar el planeta, donde tiene un narcisismo, la verdad, descomunal. O sea, vive recorriendo países increíbles, está más en el exterior que en su propio país, y él cree que, como diría el gran filósofo, senador, político, poeta Séneca te decía: crees que viajas, o que mejor dicho, crees que viajando te alejas de tus problemas, pero tus problemas viajan contigo. Sí. Y los problemas los lleva puesta, después no los resuelve, lamentablemente no los resuelve, y estamos en esta situación donde obviamente ahora aquello que fue la famosa ley ómnibus, la ley de base, quedó totalmente reducida, pero lo que quedó reducido hace daño igual. Y lo escucha, obviamente se escucha a él mismo, creyendo esta cosa de profeta, de filósofo, que en definitiva en algunos lugares te termina haciendo el hazme reír, porque mire, no funciona así el mundo, no existe esa visión que él tiene, que cree que es el descubridor del mercado, porque ni es lo que el mercado dice, claro. El Estado es el mal como él manifiesta, así que evidentemente estamos viviendo la tragedia y la farsa todo al mismo tiempo. Nunca pensé que ambas cosas iban a conjugar en una representación política. Bueno, hay algunos puntos de esta negociación, ¿no? De lo que pasó primero en diputados y luego en el Senado, sobre lo que todavía el gobierno quiere presionar. Uno de ellos, y según fuentes del gobierno esto es innegociable, es restituir el impuesto a las ganancias para los salarios o para los ingresos mayores a 1.800.000. ¿Cuál es la posición de la CGT digamos, en este marco y ante este escenario? La política y la propia historia algún día le van a tener que hacer un gran reconocimiento al doctor Sergio Massa, porque la militancia sindical en particular hemos luchado muchos años por este mal llamado impuesto a la ganancia que afecta al salario, que es de carácter alimentario. Muchos años luchamos contra eso y finalmente Sergio Massa terminó corriendo, sacándolo, porque en realidad solamente iba a pagar un 2 o 3% de determinado salario, porque en el decreto que él sacó durante el gobierno y que luego iba a ser ley, eran 15 salarios mínimo vital y móvil, con lo cual más de 1 millón de hombres y mujeres dejaron de pagar ese injusto impuesto. Por lo tanto, vaya mi reconocimiento al que fuera nuestro candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y que hoy este gobierno quiere volver a aplicar, y que hoy muchos gobernadores inescrupulosamente quieren valerse de ello para la coparticipación, cuando en realidad ninguno se atreve a enfrentar lo que ha enfrentado alguna vez el Frente para la Victoria o Unión por la Patria, que es qué hacemos con esas grandes fortunas que no aportan, con ese injusto IVA que pagamos todos, y en un mismo plano un hombre que está sin trabajo como un acaudalado. Claro. Entonces, digo, me parece que hay una injusticia total y brutal, y nosotros hoy debemos dar una discusión muy profunda con respecto a lo que el presidente dice sobre cómo valora el mercado y desvaloriza al Estado. Yo creo que la discusión pasa por ahí. Yo creo que hoy el campo nacional tiene que discutir lo del Estado y del mercado, así como dijera aquel canciller alemán Willy Brandt, que decía: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. A un presidente que dice que el Estado es una asociación ilícita criminal. Es una atrocidad lo que él está diciendo, incluso se va más allá del manifiesto libertario, que decía que era una asociación constituida para robar. Él dice que es criminal, y la cual le toca ser el jefe. ¿Qué tal, Plaine? ¿Cómo le va? Víctor lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, varios temas para hablar, Plaine, pero no puedo dejar de preguntarle respecto a lo que dijo Gerardo Martínez en Suiza, que él es de los que piensa dentro de la CGT que el gobierno necesita tener una ley, refiriéndose a la ley Bases.
¿Qué opinión le merece lo que dijo Gerardo Martínez? Mire, yo me formé en una casa peronista. Y yo no tengo el peronómetro, obviamente, pero a mí Juan Perón me enseñó que hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Entonces yo esta discusión la doy en el ámbito de la CGT. Ya bastante tuvimos en el anterior gobierno con nuestra discusión a cielo abierto. Yo la discuto dentro del ámbito mío, que es la CGT, y las cuestiones políticas dentro del ámbito mío, que también tengo una responsabilidad, que es el Partido Peronista PJ de la provincia de Buenos Aires. Así que reléveme de opinar de un compañero, mucho menos del campo popular, porque siempre que hacemos eso, al único que favorecemos es a los adversarios, y en muchos casos a muchos que se han transformado en enemigos. Yo tengo posición tomada, en la CGT no hay uniformidad, hay pluralidad, y allí discutimos y debatimos todo, y cada uno fija su posición. Después, bueno, avanzamos juntos en un marco de unidad, con las diferencias que ya todos conocen, y hay a veces que nosotros ganamos nuestras posiciones, los que tenemos una mirada, otras veces no, pero son debates que debemos dar adentro, y ojalá que el campo nacional esos debates los dé dentro, y que podamos establecer y llevar adelante una propuesta, porque en gran medida mi ley es presidente, no por una causa, sino por consecuencias, que tiene que ver una parte muy grande de la sociedad enojada con las cosas que nosotros no pudimos resolver. Yo creo que el Estado no solo está como compensador social, todo lo contrario, me parece que allí radica una de nuestras decisiones. Claro. Ahora, Víctor le hacía esta consulta porque también se escribió y se especuló mucho sobre una eventual fractura o un quiebre dentro de la CGT. Entendemos que por estos temas, ¿verdad, Omar? Mire, la CGT no se va a quebrar porque hay distintas miradas y distintas opiniones. O sea, no tenemos por qué quebrarnos con eso. Convivimos. Si nosotros tuviéramos unidad de concepción, habría un solo secretario general. Sería un secretario general de todos los secretarios generales. Y si hay tres, es porque evidentemente hay matices y hay diferencias, pero lo llevamos adelante. Sería bueno que todos comprendieran, en todos los sectores de la comunidad organizada, comprendiéramos lo mismo, más allá de la diferencia. Después se toman decisiones. De hecho, las decisiones nos llevan a un paro de 12 horas, a un paro de 24 horas, a una movilización al Congreso, a tribunales donde impedimos el capítulo 4 del DNU. O sea, hemos logrado muchas cosas en conjunto. Después, bueno, yo respeto todas las miradas, todos los pensamientos. Tengo el propio, que es en representación de la organización, que yo llevo mi voz allí dentro de la CGT, del cual compartimos mucho. Pero yo creo que nosotros tenemos, porque si no, fíjese lo que pasa en el gobierno. La verdad, son un cachivache. Son un cachivache, porque todos los días cambian funcionarios, se dicen, hablaban de la casa. Perdón, el actual jefe de ministro, jefe de gabinete, ¿de dónde proviene? Si nos remontamos, yo le diría, hasta los años 70, ¿eh? Viene, y así podría. Entonces me parece que nosotros no debemos entrar en eso. No me interesa utilizar el lenguaje del adversario, mucho menos del enemigo. Yo prefiero discutir puertas adentro, y ojalá el próximo año, en la elección de medio término, nosotros podamos presentar una propuesta del campo nacional. Y la discusión para mí hoy es cuánto de Estado, cuánto de mercado, porque en realidad lo que este hombre quiere y dice todo el tiempo, que el Estado es el mal. Es más, él dice que es un topo dentro del mismo, o sea, nos está provocando constantemente, nos está salivando en la cara permanentemente, y yo creo que es la discusión que debemos dar. O sea, ¿habría algún grado de equidad en la República Argentina si no hubiera Estado presente? ¿Habría educación pública? ¿Habría salud pública? Preguntas que me hago, por ejemplo, universidad pública, si no hubiese Estado. ¿De qué habla este hombre? ¿De qué está hablando? Si lo mismo que él dice cuando incluso groseramente, salvajemente, todo lo califica de comunismo, de marxismo. Este señor sabe lo que hizo, de dónde vino Felipe González, Merkel. La verdad no entendió nada, por eso se cree que es un profeta, y yo creo que se la me reír en muchos ámbitos, la mayoría, diría yo. Bueno, hablemos entonces de esos temas económicos, porque lo que está ocurriendo es que Javier Milei nos está llevando a vivir, desde el punto de vista económico, una nueva pandemia. 525.000 desocupados en el primer trimestre, 60% crecieron las prestaciones por desempleo, se duplicaron las suspensiones, 5,1 cayó el PBI en los primeros 5 meses del año, y es el
para no hablar solo de trabajadores, también hablemos de la clase media, menor patentamiento de autos 0 kilómetros desde el año 2001. ¿Qué va a pasar con esta Argentina? ¿Se sostiene este modelo en estas condiciones? Esos miles que festejaban con él no hay plata, yo les preguntaría qué están pensando ahora. Yo, como tengo la posibilidad como militante de estar en un ámbito sindical, político y hoy también social, como es una asociación civil, como es un club, en mi caso Los Andes. Felicitaciones. Convivo todos los días, gracias. Convivo todos los días con decenas de padres, con cientos de pibes. Aquí vienen 2.000 pibes. A las 3 sedes que tenemos nosotros, todos los días vienen 2.000 pibes a practicar un deporte profesional, no profesional. Tenemos un colegio con 1.543 matrículas, jardín, primario y secundario. Hablo con los papás, hablo con las mamás y voy viendo lo que está pasando. Está clarísimo que si no hay una agenda para un nuevo contrato social en la Argentina, el camino que tenemos es el peor. Por eso en su momento la CGT armó una agenda donde hablaba del trabajo, de la política industrial, de la seguridad social, de la política internacional, de la defensa nacional, la política energética, el medio ambiente, la protección del mismo, la reforma tributaria. Bueno, hay que establecer una agenda social y aquellos que estamos en el campo nacional debemos establecer una agenda, sobre todo el área política, establecer una agenda, porque este gobierno evidentemente nos lleva a lo que ya fracasó la Argentina. Cada vez que un gobierno de este signo o este gobierno que se pone más a la derecha que esos signos, evidentemente el resultado ha sido siempre el mismo: más pobreza, más indigencia, menos salario, crece el desempleo y se desmejora la calidad de vida. Ahora, la clase media empieza ya a observar eso, que le mintieron descaradamente, que la pelea era contra la casta y no fue contra la casta, fue contra los jubilados. Lo que le hay que los jubilados es imperdonable. Son el sector que está pagando más grande el ajuste, son los jubilados, del cual ellos se jactan incluso, se nos ríen en la cara este señor que dicen que es el Messi de las finanzas. Por favor, fue uno de los grandes responsables del endeudamiento externo con el presidente Macri. Entonces digo, yo espero que la ciudadanía se vaya quitando una parte, no todo es general, no se puede generalizar, pero una gran parte se le empiece a caer la venda de los ojos, y yo creo que ya eso está sucediendo. Por lo menos la mirada que yo tengo, que estoy en distintos ámbitos y cotidianamente lo veo, que ya hay gente que empieza a ponerse mal porque sabe que no llega a fin de mes, porque es más, frenaron las tarifas, tuvieron que frenarla, ellos que se jactaban tuvieron que frenarla para que no le implosionara. Sí. ¿Cuánto tiempo más van a aguantar con este esquema, llamémosle económico? Porque el programa no hay. Omar, vamos a convocarlo nuevamente en unos días, vamos a ver qué pasa en el Congreso de la Nación y cómo sigue la agenda de la CGT en función de eso, ¿sí? Sí, va a ser un placer como siempre. Insisto, nosotros tenemos que entender que nada es para siempre, no hay cuerpo que lo resista, y creo que día tras día son más la cantidad de argentinos y argentinas que se van dando cuenta que, bueno, acá sufrieron las dos cosas a la vez, la tragedia y la farsa. Así que este gobierno ha superado todo, y ya espero que en algún momento, ya que habla de las fuerzas del cielo, del más allá, no sé de qué cosa, que en algún momento le llegue alguna de luz que diga, usted también muy equivocado. Claro, bueno, claro. No, que lo ilumine. En esta la pifiaste, claro. Claro, yo lamentablemente no hablo con animales muertos, entonces no puedo ayudarlo. Si no, lo ayudaría con todo gusto, pero veo que no hay caso, ¿no? Porque dice el paisano, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Gracias, Omar, un abrazo. Un abrazo. No, gracias a ustedes, que sigan bien, un placer. Buenas tardes. Omar Pleini pasó por la vuelta completa, 18:30 en punto, Diego Mayo, 18:30, vamos a la tanda. Somos Radio AM530. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
más en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer: trabajar. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Avanzamos con obras estratégicas. Continuamos ensanchando y repavimentando la Ruta 53 para mejorar la conectividad y la seguridad vial en 9 kilómetros de su extensión, beneficiando a más de 34.000 varilenses y optimizando la zona rural y productiva. Conoce más ingresando en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece jugo de limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a miituzaingó.gov.ar. La salud en tu ciudad. Llegando la biografía de Eve de Bonafini, escrita junto a Demetrio Iramaín. Eve y la fábrica de sombreros. En todas las librerías. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Publicó GES, grupoeditorialsur.com. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarone en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
y nos encanta. Y estábamos leyendo algunos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Vamos a compartirlos con ustedes, si les parece. Algunos están haciendo comentarios vinculados con la CGT, la participación de la CGT. ¿Y qué va a hacer la CGT cuando se trate de la ley bases? Bueno, eso lo van a definir, por eso no lo consultamos a Plaini, porque tenemos la información que van a reunirse mañana, ¿sí? Van a en realidad mañana es la reunión del plenario de comisiones en el Congreso de la Nación. Exacto. Hoy es la reunión de los jefes de bloque, y ya se estaba realizando hace un ratito. Hay mucha hay mucha información off the record, como hubo. Este es como el cuento de la buena pipa, el tema de la ley bases, ¿no? Porque hace meses que esa agenda está reformulándose. Uh-huh. Era primero una mega super ley y se convirtió ahora en una ley recortada, ¿no? El gobierno retiró más de 300 artículos, bajó en la negociación en el Senado la privatización de aerolíneas, de RTA, también bajó correo, pero también algunas cuestiones vinculadas con las facultades especiales que quería Javier Milei, ¿verdad? Y que a partir de esas facultades él puede agarrar la lapicera y hacer lo que quiera. Uh-huh. Pero otras facultades delegadas todavía las tiene. Ajá. Y van a estar en el recinto nuevamente para ser votadas. Y está el RIGI, ¿no? Está el RIGI, está el tema ganancias, que no lo mencionamos, y el tema... El tema ganancias lo quieren revertir. Es decir, en la moratoria jubilatoria, me quedé pensando. Ganancias y bienes personales se revirtió en el Senado, es decir, se sacó de lo aprobado en diputados, claro, y ahora lo quieren reponer. Exacto, y ahí hay toda una discusión en torno al artículo 81, que es el reglamento de la Cámara, para ver qué pasa, si se puede o no se puede modificar. Algunos leen de un modo, otros leen de otros, y hay una posibilidad de que esto se judicialice. ¿Sí? Es muy probable. Y obviamente se judicializaría en tanto y en cuanto se viole el reglamento del Congreso de la Nación, que es una institución de la República. No puede el oficialismo hacer lo que quiera e interpretar el reglamento como se le antoje. Pero ¿qué pasa? Hay dos cuestiones que son a esta hora, ¿no? Y por eso vamos a ver si podemos conseguir novedades de primera mano, que son innegociables para el gobierno. O ellos hablan de estas dos cuestiones. Una es ganancias. Ganancias es innegociable para ellos, según dicen. Exactamente. Exacto. Quieren reponer la cuarta categoría. Exactamente. Y el otro punto innegociable sería bienes personales. Exacto. O sea, subirle los impuestos a la clase media, de los trabajadores que ganan más, y bajarle los impuestos a los ricos. Eso es innegociable. Eso es innegociable para ellos. O sea, que los ricos paguen menos impuestos y que los laburantes, aventajados, paguen más. Exactamente. Es decir que entraría, si el gobierno logra esto que para ellos es innegociable, que entre ganancias comenzarían a tributar nuevamente todos aquellos que tengan un piso, la cuarta categoría, o sea, un palo 800. Un palo 800, exactamente. Y el otro tema es el tema de bienes personales, que como bien decía Víctor, es para que paguen menos los que más tienen. ¿De qué manera? Bueno, subiendo el mínimo no imponible. Es como, bueno, decir, a partir de tanto patrimonio se tributa. Claro. Bueno, lo que busca el gobierno es que ese piso, ¿sí?, sea más alto. Sea más alto y se bajen las alícuotas. Exactamente, de modo tal que tribute menos cantidad de gente. Esto forma parte, tanto ganancias como bienes personales, del paquete fiscal. O sea, ese es uno de los ejes de lo que se va a discutir en estos días. Que, digamos, por lo que se sabe, por la información que hay, es muy probable que esto pueda llegar a revertirse, es decir, que el gobierno obtenga los votos suficientes para revertir tanto ganancias como bienes personales. Quizás no la tenga tan fácil en lo que
Y vas a decir ahora qué es lo que corresponde a la ley bases, precisamente. Exacto. Bien, o sea, el Senado rechaza tanto ganancias como bienes personales porque considera que se trata de impuestos o tributos regresivos. ¿Sí? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones y sabemos que ahí un poco estaba empantanada la cuestión. Después la clave política de este asunto en diputados la tienen dos actores. El radicalismo, o sea, lo que es de Loredo, básicamente, y del otro lado está el bloque de Pichetto, ¿verdad? Exacto, hacemos coalición federal. Hacemos que coalición es un federal. bloque más heterogéneo, digamos, ¿no? Bien, vamos a conversar con un diputado. Vamos. ¿Qué te parece? Me parece. Vamos a recibir a Esteban Paulón, diputado nacional de Santa Fe por el Partido Socialista. ¿Cómo le va, diputado? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, lo saludamos en la 530. ¿Qué tal, Andrea, Víctor? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos explicando un poco en líneas generales cuáles son las cuestiones que hoy por hoy se van a volver a discutir en la Cámara de Diputados a partir de, tiene que obtener nuevamente dictamen, ¿verdad? El proyecto que fue modificado y girado nuevamente del Senado a la Cámara original, ¿no? Sí, Andrea, Víctor, contarle a la audiencia en primer lugar que constitucionalmente la ley base ya está aprobada. Hubo media sanción para esta ley en diputados con nuestro voto contrario, pero la mayoría la votó, y hubo media sanción de esta ley en el Senado, y por tanto la ley base ya es una realidad. Lo que se define esta semana aquí en diputados es si finalmente va a quedar aprobada con el contenido discutido en diputados o con el contenido discutido en el Senado, que si bien a muchos de los que votamos en contra nos resulta insuficiente porque no compartimos el espíritu general de la ley, debemos reconocer que en algunos puntos ha incorporado algunas mejoras o la hacen menos peor, si querés, porque ese es el debate que vamos a tener esta semana en el Congreso entre el contenido de la ley de acuerdo a lo que votaron los senadores o lo que se había votado aquí en la Cámara de Diputados en el mes de junio, de mayo, finales de mayo. Entonces, ese es el debate que vamos a tener esta semana aquí en la Cámara. Por supuesto, nosotros, los socialistas, somos parte del bloque de Hacemos Coalición Federal, y si bien en el bloque tenemos distintas opiniones, hay una tendencia mayoritaria a intentar acompañar el texto que se aprobó en el Senado, sobre todo porque entendemos que algunos temas como las modificaciones que se incorporaron en el régimen de las inversiones, los resortes para preservar todos los organismos de la cultura, de la ciencia y la técnica y organismos creados por ley que se incorporaron en el texto del Senado en el artículo de las facultades delegadas, nos parece que es importante, más allá de que nosotros votamos en contra también de las facultades delegadas aquí en diputados. Entre el texto de diputados y el del Senado entendemos que el del Senado es mejor, porque creemos también que es importante que si el gobierno tuvo un diálogo que fue a cielo abierto, porque lo vimos todas, en relación a las negociaciones y a la manera en la cual se plantearon las negociaciones para obtener esa aprobación tan ajustada de la ley, también tenemos que ser consecuentes con ese diálogo y respetar lo que se negoció allí, ¿no? Sería un muy mal presagio y una muy mala decisión del gobierno insistir con el texto original de diputados, porque estaría rompiendo un vínculo de confianza, ¿no? Un compromiso que asumió con los senadores a cambio de que le votaran la ley, si no la ley tampoco hubiese pasado en el Senado. Así que en esa tónica estamos, analizando artículo por artículo, viendo qué es lo menos perjudicial para la ciudadanía argentina, porque entendemos que la ley en sí es negativa, pero que la versión de diputados es aún peor de lo que entendemos representa el proyecto del Senado. Ahora, esta es una de las claves. ¿Qué es lo que se va o con qué va a insistir el gobierno, ¿no? Si con el proyecto del Senado o con el proyecto de diputados. Por la información que nosotros tenemos, hay algunas cuestiones que para el gobierno son innegociables. Ellos quieren volver por ganancias y por el tema de
bienes personales. ¿Cuál es su posición, Paulón? Bueno, nosotros en el momento en que se votó en diputados lo votamos en contra y vamos a votar en consecuencia, ¿no? Al menos Mónica Fein, Natalia de la Sota y yo, que somos los 3 diputados del bloque que votamos en contra de la restitución de ganancias y bienes personales, vamos a votar nuevamente en contra. Sabemos que hay diputados y diputadas de otros bloques que han votado originalmente a favor y que luego de las negociaciones que hubo en el Senado, que generaron algunas cuestiones más negativas en el paquete fiscal, están evaluando su voto, o sea que son 2 temas que están aún pendientes, un poco en el aire, ¿no? No es seguro que efectivamente puedan ser aprobados. Creo que van a estar muy ajustados ahí los números, sobre todo también porque en su momento fueron de los artículos que menos apoyo tuvieron en el recinto. Así que estamos viendo, como te digo, en el caso del bloque, la idea sería votar en el mismo sentido que votamos originalmente. Quienes lo votamos en contra, vamos a insistir de votarlo en contra, es decir, que no se restituya ganancias y que no se genere esta reforma tan regresiva del impuesto a los bienes personales que le elimina impuestos a los más ricos de Argentina, y quienes en el bloque en su momento lo acompañaron lo volverán a acompañar, entendiendo que parte de esos recursos van a llegar a las provincias y que, bueno, en un momento de crisis y de ajuste, esos recursos son importantes para sostener algunos de los servicios públicos que se financian con dinero provincial, ¿no? Fruto, obviamente, de las presiones que el gobierno de la Nación ha metido en términos de eliminar prácticamente las transferencias a las provincias. Ese ahogo financiero hace que los gobernadores estén buscando la forma de sostener los servicios, las obras y todo lo que brindan en sus provincias. Diputado Paulón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Muy bien. Recién decíamos al principio, no sé si usted ya lo llegó a escuchar, que Hacemos Coalición Federal es un bloque muy heterogéneo en su composición. Más allá de esa heterogeneidad de pensamiento de sus componentes, ¿lograron llegar a un acuerdo en lo que se refiere a las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, RTA y el Correo, en cuanto a qué van a hacer? ¿Van a apoyar lo que viene del Senado? Sí, por supuesto, porque nosotros entendemos que el texto que se aprobó, el texto que va a volver a la Cámara de Diputados, excluyó expresamente a esas 3 empresas en el Senado y por tanto entendemos que corresponde acompañar esa voluntad que expresó el Senado. Así que entiendo que estamos en un acuerdo del bloque, lo hemos conversado hoy. Obviamente mañana vamos a tener una reunión para terminar de ajustar posiciones porque se viene el momento de la firma del dictamen, entre otras cosas, pero nuestra voluntad como bloque es justamente acompañar esta decisión del Senado, sobre todo porque hay un tema reglamentario diferente entre lo que son privatizaciones y lo que es el tema de ganancias o bienes personales. Sé que hay distintas discusiones doctrinarias al respecto, pero es importante decir que en relación a lo que tiene que ver con ganancias y bienes personales, esa parte de la ley fiscal, del paquete fiscal, estaba contenido en el dictamen que salió de las comisiones, quiere decir que se trató en el Senado, en debate en comisiones, y luego antes de la votación el gobierno decide retirarlo porque no tenía los votos para aprobarlo y no quería que se rechace. En cambio, lo de privatizaciones directamente no se incorporó en el dictamen. Y la Constitución es clara: para que haya ley y para que algo se apruebe tiene que haber sido tratado por las 2 cámaras. Entonces, privatizaciones no se puede tratar en diputados. La parte que sí se trató en ambas, la parte común que se trató en ambas cámaras, sí se puede tratar. Bien. Lo que no se puede tratar, nosotros entendemos reglamentariamente está caído, es justamente Aerolíneas, RTA y Correo Argentino, porque eso en el Senado no tuvo tratamiento. ¿Y ganancias y bienes personales sí, entonces? Eso sí, porque sí estaba en el dictamen. Teníamos información teníamos una información de otra fuente parlamentaria que nos había dicho lo contrario, así que es muy importante esto, diputado, que nos está aclarando.
Paulón, le amplío un poquito la pregunta. Con respecto a las privatizaciones, específicamente de aerolíneas, RTA y el correo, esta posición que usted nos acaba de explicar, ¿es compartida por todo el bloque Hacemos Coalición Federal? Es una conversación que estamos teniendo en el bloque y gracias, es una conversación que estamos teniendo en el bloque y en principio, si bien mañana vamos a estar terminando de cerrar esa posición, es la interpretación que hacemos. Reglamentariamente, aerolíneas, RTA y Correo Argentino no fueron tratadas en el Senado, por lo tanto no pueden ser convertidas en ley porque la Constitución es clara en ese sentido y establece tratamiento en ambas cámaras para aprobar una ley. En el caso de ganancias y bienes personales, votaremos algunos a favor, otros en contra, pero son temas que sí estuvieron incluidos en el dictamen. De hecho, ¿se acuerdan ustedes? Se había planteado un piso diferente para las provincias patagónicas y el gobierno, al no encontrar acuerdo al respecto, decidió quitarlo, pero ya estaban presentados y eran parte del dictamen, así que reglamentariamente esos dos temas sí se pueden tratar, lo que no quiere decir que se aprueben, porque al tratarse quiere decir que si uno acepta la redacción original de la Cámara de Diputados, quedan, y si uno acepta la redacción modificada en la Cámara de Senadores, se van. Es muy técnico, perdón, pero... No, sí, pero es clave porque usted nos está explicando parte del artículo 81, que es el que está en cuestión. El oficialismo lo interpreta de un modo, la oposición de otro, y en definitiva esto es lo que puede llevar a la judicialización de esta ley y que no pueda aplicarse. Bueno, es una posibilidad. Nosotros estamos en un Estado de Derecho, en una república y división de poderes, y claramente si algún sector siente que ha sido mal tramitado este contenido en la ley o siente que hay alguna cuestión de inconstitucionalidad que es posible, allí está la herramienta de ir a la justicia, de peticionar. Entiendo que finalmente si se aprobara, sobre todo lo de impuesto a las ganancias, algunas organizaciones de trabajadores y trabajadoras van a recurrir a la Corte o a la justicia porque entienden que hay una afectación de derechos y eso es la República. Lo que no tiene que hacer el gobierno es enojarse con eso, tiene que aceptar que ellos gobiernan una república, que hay control de constitucionalidad en la justicia, que la presentación en la justicia, tanto por procedimiento de una ley como por el contenido de una ley, eventualmente si fuera inconstitucional, es una prerrogativa y no tiene, y obviamente tendrá que allanarse a lo que decida la justicia en Argentina. Milei le dijo a los diputados que se oponen a su política económica, o si a su plan, ¿no? A su motosierra, degenerados fiscales. No sé si lo escucho, diputado. La verdad que... Yo no es por darle manija, diputado, pero me parece que lo incluye porque usted votó la nueva fórmula jubilatoria, ¿no? Claro. ¿Sabés lo que pasa? Que decir que le vamos a restituir el 8% de las jubilaciones que le quiere manotear el gobierno en enero a un jubilado de la mínima, estamos hablando de 14, 15 mil pesos, decir que eso es ser degenerado fiscal es no tener ningún tipo de empatía ni vínculo con lo que está pasando en la calle. El presidente tendría que agradecer que el Congreso de la Nación, lamentablemente contra la voluntad de algunos diputados, como mi caso, le ha dado un jubileo de 6 meses de vigencia al decreto de necesidad y urgencia, con el cual no solo se pasó varios temas por algún lugar, sino que desreguló la economía y generó un impacto terrible en los inquilinos en relación a la derogación de la ley de alquileres, generó una dificultad concreta en términos de desregulación de precios, de las prepagas. Así que la verdad que poco degenerados fiscales hemos sido los diputados y diputadas. La verdad que debimos haber derogado el DNU con anterioridad y obviamente esperamos que el Senado avance en la sanción de la fórmula jubilatoria y que finalmente se le restituyan los recursos que se han intentado manotear a los jubilados y jubiladas.
Diputado, no lo queríamos hacer enojar, ¿eh? No me enojo, Lo dijo Milei. Que nos apasiona Milei. Es una etapa apasionante y pasional de la política y discutimos ideas y creo que lo que no hay que hacer es descalificar, que es lo que hace el gobierno, que no solo nos ha dicho degenerados fiscales, sino también ratas, valijeros, coimeros, etcétera. Creo que se equivoca el presidente. El presidente tiene, ahora que están empezando a aparecer los límites de este plan financiero que está impulsando Toto Caputo, que ha endeudado al país fuertemente y que empieza a mostrar los signos de agotamiento, creo que es un momento donde el presidente tiene que reflexionar con calma y volver a pensar de qué manera restituye un diálogo institucional en Argentina para impulsar las medidas que sean necesarias a fin de dejar de deteriorar la calidad de vida de la ciudadanía de nuestro país. Le agradecemos mucho, diputado. Muchas gracias a ustedes y a disposición. No me enojo, a disposición siempre. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Esteban Paulón, diputado nacional de Santa Fe por el Partido Socialista, nos dejó un montón de información. Que era lo que queríamos, ¿no? Información de primera mano para compartir con ustedes. Porque, bueno, esto es la discusión. ¿Qué pasa con el artículo 81? Si lo que se quitó de la ley y directamente no se votó, puede volver a discutirse. Bueno, claramente el artículo 81 dice otra cosa, pero el oficialismo va a presionar por ese lado. Y bueno, algunos datos, ¿no? Ya sabemos entonces que Natalia de la Sota, el diputado, van a votar en contra de ganancias y contra bienes personales. Bienes personales. Y el tema aerolínea dice que no se puede tratar. Y eso en principio lo dice todo el bloque. Hacemos Coalición Federal. Sí, cuando decimos todo el bloque estamos diciendo Monzó, Mazzot, Randazzo, Pichetto, Margarita Stolbizer, la coalición cívica de Elisa Carrió, los socialistas. Son un montón. Bueno, Víctor, hay que ver. Hay que verlos. Los quiero ver. Sí, yo también, pero más allá de eso... No a los socialistas, a los otros. No, pero hay que ver qué hace el gobierno. Ojo, qué hace el oficialismo ante este panorama, porque no es lo que ellos quieren. No. Es más, lo que está presionando el PRO sobre todo es que se incluya Aerolíneas Argentinas y el Correo, porque son sus negocios. Así es. ¿Nos vamos a dar la media vuelta? Dale, Charlie. Un minuto pasó de las 7 de la tarde. ¿Vos ves la temperatura ahí? Porque tengo la pantalla... ¿Seguro querés que te la diga? Bueno, ¿17? No. No, 16. ¡No! Bueno, está bajando la temperatura. Vamos a la media vuelta, dale. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Seguimos acompañando a nuestras infancias. Sumamos un nuevo CBI en Los Tronquitos para brindar atención integral a 70 niños y niñas de entre 2 y 4 años. Tiene una superficie de 290 metros cuadrados, lactario, salas y patios. Conoce más ingresando en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. En Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a miituzaingó.gov.ar. La salud en tu ciudad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. 1000 aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
¿Les va a alegrar el día? ¿Vos decís? ¿Cuál de todos? No está ahí en la grilla. Es un último momento. ¿El último momento tuyo? No, es último, pero recontra último momento. ¿Lo tenés? No, el 2 no. El de Javier Milei. Bueno, vamos a escuchar ahora. Espera que me pongo los auriculares. Seguro es Milei, ¿no? No es Benny Hill. No, pero ¿cómo le decís eso? No, yo pregunto, por la duda. Es Milei, está chequeado, lo chequeó nuestro productor. No es Benny Hill. Dieguito Mayo lo chequeó y vamos a compartirlo. Bueno, dale. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Bueno, es Javier Milei, no es la inteligencia artificial, es el presidente de Argentina. En el cierre, podemos decir, de esta gira, no es una gira, de esta salida internacional. De este tour internacional turístico. Estas declaraciones las hizo en República Checa. En Praga, sí. Dice que si le sale bien, va a ganar el Nobel de Economía. Ahora, estamos viendo, ¿no?, cómo es, bromas aparte, la estructura de pensamiento de Javier Milei. Él no está pensando en el bien social, en el bien, eso ya lo sabemos, pero me siento hasta redundante explicando esto, pero es una muestra más, a partir de sus declaraciones, de cuál es su objetivo, ¿verdad? Es un objetivo personal, demostrar que hay una teoría económica que puede ser aplicada y que puede salir bien en los términos en los que él se lo plantea, que evidentemente tienen que ver con la motosierra, con recortar absolutamente, porque de hecho el gobierno en las últimas horas, Víctor, también había difundido como buena noticia que era la primera semana que no había inflación en los alimentos. Cuando hay un acumulado de inflación desde que Javier Milei asumió la presidencia, que es récord en los 6 meses que va del año más el mes de diciembre, porque ellos no lo miden al mes de diciembre como el año, como pero propio. Forma parte de la gestión de Javier Milei, porque ahí fue la devaluación de Caputo. Exacto. Bien. Mira. Sí, dale. Hablan de la inflación, pero hoy no fue el único dato que se conoció, ese de la inflación. De la desocupación. Se conocieron varios datos más. Por la recesión, el desempleo en el primer trimestre, estamos hablando del primer trimestre, porque los datos que se conocieron hoy son del primer trimestre. Enero, febrero, marzo. 7,7 la desocupación. Subió a 7,7. Tras el ajuste, el PBI argentino en el primer trimestre se derrumbó un 5,1. Se cayó 5,1 el PBI. O sea, cosas que no se lograron hacer en décadas. Creo que solo en pandemia se superó este número, y en un año, casi 2 años, no, en 3 meses. En 3 meses se le cayó 5,1 el PBI. Y sumado a todo esto, hoy el dólar ilegal batió récord. Cerró a 1.310, 1.340. 1.310, 1.340 subió, solo hoy subió alrededor de 30 pesos, lleva una suba de casi un 30% en 20 días, un mes, y subieron también los dólares financieros, que no son los ilegales, porque si no te dicen, no, bueno, es un mercado chiquito, sí, claro, es un mercado chiquito que conversiones de devaluación que ha tenido que desmentir el gobierno. Que dice que el fondo no, claro, pero que sí. Y ya sabemos qué pasa cuando un ministro o un presidente desmiente rumores devaluatorios, ¿verdad? Lo hemos visto en otras ocasiones. Esto es Argentina. ¿Por qué tendríamos que cambiar las categorías con las que analizamos
la coyuntura, lo que nos está sucediendo, ¿no? Además de esto, se sigue cayendo la recaudación, porque el superávit del último mes, todos sabemos, Javier Milei, hasta los que no sabemos de economía convexa y no sé qué otras cosas raras que estuvo diciendo en Praga, que se liquida ganancias de las empresas y por lo tanto eso fue lo que empujó la recaudación para arriba y lo que aseguró el superávit. Eso se termina a partir de ahora. Y la realidad es que los ojeros, las cerealeras, no están liquidando esperando esto. Y ahí se viene una complicación, porque el superávit fiscal que se supone que dijo que solo entregaría el superávit fiscal si lo sacaban muerto de la Casa Rosada, bueno, todo indica que el mes próximo no va a haber superávit fiscal. Vamos a conversar con Guillermo Justo Chávez, profesor de Derecho Político en la Universidad Pública, ex jefe de gabinete en la Cancillería Argentina. Guillermo, un gusto saludarlo. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo en la 530. Hola Andrea, hola Víctor, un gusto saludarlos y un cariño a toda la audiencia de ustedes. Muchas gracias. Guillermo, no sé si pudo escuchar las últimas declaraciones de Javier Milei cerrando su gira en República Checa. Sí, escuché algo, en realidad leí más que todo lo que tiene que ver con su presentación bastante extraña, porque bueno, hizo algunas referencias vinculadas a su rol como un teórico de la economía. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que empezar a pensar es si estamos hablando del presidente, de un influencer, de un profesor o de alguien que está buscando afanosamente tener un rol protagónico en un mundo que para él siempre le dio la espalda, digamos, fue el mundo académico. Pero bueno, eso es otro tema que lamentablemente entra en conflicto a veces con los intereses de la Argentina. Guillermo, nosotros recién compartimos el audio del presidente, un cortecito que tiene nuestro productor. Lo vamos a volver a pasar para que usted lo escuche entonces completo en referencia a esto que está comentando. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Bueno, le van a dar el Nobel de Economía si le sale bien. Sí, lo preocupante de todo esto es que pareciera como que el presidente vive en una realidad paralela, ¿no? Porque hay una realidad cotidiana que vivimos los argentinos, que vemos todos los números, todas las variantes, la caída del PBI que se dio hoy, el número del 5% en los primeros meses, la duplicación de precios, los precios, digamos, de los alimentos, de los servicios, el rendimiento de la actividad económica 21%, que es un porcentaje propio de países en guerra, que claramente, además también Milei nos ha metido en una guerra que está muy lejos de la Argentina, que es la guerra en Ucrania, el hundimiento del salario real, el aumento de la pobreza que hoy está en un 57%, bueno, pero en realidad por ahí ustedes me llamaron para hablar de política exterior, pero uno no puede desentenderse de este cuadro de situación, y entonces el balance de este viaje de Milei, su noveno viaje, el presidente que más viajó en menor cantidad de tiempo en la historia de la democrática argentina, estuvo de los 6 meses y pico de gobierno, estuvo más de un mes afuera del país. Bueno, ¿el balance cuál es? O sea, el balance, yo pensaba hoy, ¿no? La pregunta sería, ¿el balance del viaje es un balance para Milei o es un balance para la República Argentina? Porque en otros momentos por ahí no podría ser lo mismo, pero hoy no es lo mismo. Hoy no es lo mismo si el balance es para Milei, que le entregaron 3 premios de cartón, digamos, de organizaciones muy digamos, testimoniales, pequeñas, muy bordes en el sentido estricto de la palabra, porque son organizaciones
que no tienen ningún tipo de influencia en sus países, y la Argentina, digamos, lo que la Argentina necesita en el vínculo entre estados, ¿dónde está, digamos, el resultado? Bueno, eso es, me parece que la primera conclusión a la que podemos sacar todos. Yo puedo ponernos a hablar, digamos, de realmente de lo que es el interés nacional desde la perspectiva, digamos, de lo que necesita la Argentina, de dónde se fue la República Argentina cuando decidió irse de la Agenda 2030, digamos, cuestiones muy importantes, pero bueno, estamos hablando de cómo Milei se reúne con los líderes de la ultraderecha europea. Así es, en un contexto de un recibimiento muy, muy gélido, absolutamente, ¿no? Él es el que está construyendo esa agenda europea, o por lo menos da la sensación de que va por ahí la cosa, ¿no? Que le están armando todo este recorrido de galardones, de instituciones que muchas para nosotros son desconocidas, no sé, para usted, Guillermo, pero bueno, un poco como solo, ¿no? De hecho lo recibió Iglesias en una de las paradas que hizo en este último viaje. Sí, en Alemania. Sí. El tema es que a mí me da la impresión que, por eso el balance, si es para Milei o para Argentina, es que estos viajes están lejos de ser viajes de Estado, están lejos de ser viajes que tengan que ver con los intereses de la Argentina. Es propio del interés personal de él, a tal punto que yo también comentaba a unos colegas de ustedes, el mismo gobierno lo que ha hecho es para no tener sospechas del financiamiento, que ya la verdad que con dineros públicos este tipo de viajes ya ha tenido denuncias el presidente, y bueno, lo que ha hecho la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, ha sido trasladar la agencia de inversiones, que es la Fundación Exportar, que estaba en el ámbito de la Cancillería, se la sacaron a la Cancillería y se la llevó hacia la Secretaría General, porque es una herramienta, esta fundación, justamente para realizar inversiones con un formato muchísimo más ágil, inversiones por parte del Estado, digamos, para promover, digamos, las inversiones. Entonces, tiene un formato mucho más ágil para gastar el dinero, entonces costear estos viajes con la agencia de inversiones. Eso también es un tema bastante sospechoso que va a haber que investigarlo, ¿no? De dónde salen los fondos para estos viajes. Después, con relación a los distintos episodios en distintos países, en España él le pidió una audiencia al rey, sabiendo que el vínculo diplomático está cortado con el gobierno español. Claramente ha tenido un rechazo por parte del rey Felipe, pero también denota una falta de profesionalismo y una inoperancia además en los cuadros de la Cancillería Argentina, porque está claro que el rey de España, que tiene una función protocolar, no va a recibir a un jefe de Estado si el gobierno no lo autoriza a tener este tipo de reuniones. Después en Alemania ocurrió lo mismo, el primer ministro alemán le hizo una reunión de último momento para no quedar directamente con un destrato, pero es cierto que hubo un malestar y que estuvo a punto de frustrarse esa reunión, que terminó siendo muy breve justamente por las declaraciones permanentes que tiene nuestro presidente de agresión a otro jefe de Estado, en este caso lo que había hecho con Sánchez. Entonces, y frente a esto, digo, nosotros, en realidad la Argentina, ¿cuál es el beneficio que obtiene? Yo quiero hacer con esto quiero hacer un llamado de atención y marcar, porque en realidad Argentina se ha retirado, por ejemplo, de la Agenda 2030, que la gente por ahí no sabe lo que es la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 de Naciones Unidas es un compromiso que firmaron 193 jefes de Estado, con 17 objetivos, que son los objetivos en realidad que tienen que tener las democracias, que es el acceso a la educación, la salud, infraestructura, combatir la pobreza, el hambre, justamente la promoción de la paz, luchar contra el cambio climático. Bueno, en este caso, Mondino dio la orden de salir de todas las reuniones que tienen que ver con la Agenda 2030, con lo que mucha agenda de la política exterior argentina, o sea, muchos de los funcionarios y representantes de la Argentina en muchos lugares del mundo se quedaron sin agenda
como consecuencia de esta decisión. Después vamos al Comité de Descolonización de Malvinas, que fuimos la semana pasada, a defender la postura de Malvinas, que fue Mondino, y al mismo tiempo todos los países que a nosotros nos respaldan son maltratados por el gobierno. Así ocurrió con la Liga de Países Árabes, cuando Milei los plantó en una reunión. Así ocurre también con nuestros vecinos de la región, que son los que hacen las presentaciones en nombre de la Argentina en Naciones Unidas. Es decir, es un desbarajuste la política exterior que tiene que ver, repito, con el perfil del gobierno de Milei, que claramente, por supuesto, descree el Estado y al mismo tiempo utiliza el manejo, digamos, de la política exterior para vanagloriarse. Esto es, en síntesis, un poco el panorama frente a esto, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Para que nos ilumines un poco, ¿qué significa que la Argentina pida su cambio de estatus con respecto a la OTAN y se convierta en socio global de la misma? A ver, hay un movimiento que ha hecho o que está intentando hacer el gobierno argentino, que es ir hacia lo que llamaríamos, o que algunos teóricos lo llaman hiperoccidentalismo, ¿no? Y que en realidad es esta alianza con el hemisferio norte, pero fundamentalmente con los Estados Unidos y con Israel. Y eso, al mismo tiempo, lo que hace es convertirse en aliado militar. Y esto, convertirse en aliado militar, significa que Argentina pasa, si la OTAN está en guerra, Argentina pasa a estar en guerra. Cuando, además, a ver, lo que se olvida es toda la tradición política de la Argentina, de la política exterior. La OTAN, independientemente de que no tiene nada que ver en términos geopolíticos con Argentina, la OTAN en la guerra de Malvinas estaba del otro lado, digamos. Entonces, y nosotros tenemos que tener claro, más allá de que por supuesto condenamos lo que fue la guerra de Malvinas, la decisión que se tomó por parte de la Junta Militar, nosotros nos enfrentamos a un imperio usurpador en ese momento, y que costó muchísimas víctimas, que fueron nuestros soldados, y también generó consecuencias políticas a futuro que nosotros todavía estamos tratando de salir de eso y generar las condiciones para recuperar las islas. Pero bueno, esto me parece que es otro de los temas en los cuales no tiene la República Argentina, digamos, no tiene ningún beneficio, solamente exponerse a un conflicto extrarregional que tampoco tiene nada que ver con nuestros intereses y también peligrar nuestra seguridad nacional con eso. Entonces, me parece que es una posición que tiene que ver, por supuesto, con esta mirada que tiene Milei, una mirada, repito, solamente de alineamiento incondicional con Estados Unidos y con Israel, y que tiene poco que ver con la región, poco tiene que ver con el multilateralismo que pregona la Argentina, poco tiene que ver con los valores de la paz, la concordia y la estabilidad que también procura la Argentina, y ni hablar de toda la cuestión de la integración regional que hoy, que es el Mercosur, en términos comerciales es fundamental, y que hoy el gobierno le está dando la espalda claramente, ¿no? Te iba a preguntar también, pero me parece que va en el mismo sentido, ¿qué compromisos implica para la Argentina integrarse al formato Ramstein? Es decir, a este grupo de apoyo directamente a uno de los contendientes, a Ucrania. Sí, por eso digo, o sea, es una suerte de apuesta a que nos consideren en el concierto mundial de las potencias, cuando en realidad hoy la forma de que Argentina se vincule con las potencias debe ser la apuesta a la paz, la apuesta a la multipolaridad, la apuesta a un organismo a una organización que Argentina dejó de pertenecer, que es la que está creciendo cada vez más en términos comerciales, que es el BRICS. Entonces,
hay una mirada de este gobierno que es una mirada reaccionaria, es una mirada conservadora, pero en el peor de los sentidos, porque además atrasa y nos pone en el marco de la Guerra Fría, es decir, pensando en un enemigo invisible que es el comunismo, que no existe, pero que de alguna forma lo que hace es legitima ese discurso que tiene Milei, un discurso totalmente anacrónico, pero que a él le sirve. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que Milei hoy también es funcional a las derechas, a las ultraderechas en el mundo en términos discursivos. Ahora, en términos de política nadie se le acerca, nadie busca acuerdos en común para trabajar en función de determinado tipo de ejes. Solamente algunos que les sirve para llevar agua para su molino en el marco de la ultraderecha global, con ese discurso violento que tiene, con ese discurso agresivo que tiene, con ese discurso descalificador del Estado que tiene, bueno, seguramente alguno lo podrá capitalizar. Nosotros tenemos que pensar que hay otra forma de hacer las cosas, hay que pensar de qué manera se reconstruyen sociedades que están destruidas, como la Argentina, de qué manera se reconstruye la economía, cómo se piensa una política industrial cuando se está destruyendo el aparato industrial, y todo eso, por supuesto, va de la mano de una mirada del mundo. Pero la mirada del mundo de Milei es una mirada del mundo a su propia imagen y semejanza, con lo que claramente la Argentina va a un camino que va a ser muy difícil después revertirlo, porque realmente está involucrándose o destruyendo aspectos centrales muy importantes de la política exterior de Argentina que realmente hacen los intereses de la Argentina. Eso es, me parece, hoy el gran problema. Muchísimas gracias por este contacto, Guillermo. Bueno, un abrazo grande y a disposición de ustedes. Pero el desafío es esto, me parece a mí, es no escandalizarse, pero sí marcar las diferencias y pensar también de que hay otra forma de ver las cosas. La Argentina tiene que ir hacia otro lado, tiene otros intereses, y bueno, y cuantas más voces tengamos en este sentido, más vamos a tratar de generar condiciones para construir una alternativa superadora a todo esto. Muchas gracias. No, por favor, buenas tardes. Guillermo Justo Chávez, profesor de Derecho Político en la Universidad Pública, ex jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Y habíamos comentado, por supuesto, este audio que tenemos de último momento, las últimas declaraciones de Javier Milei, pero nos quedaba pendiente porque también lo estuvimos conversando con el diputado Paulón, cómo había tratado a los diputados de degenerados fiscales. Ajá. Vamos a cerrar entonces este bloque con el audio 2. Dale. A ver, le hago un punto, Eduardo, porque esto es importante. Usted, cuando el Congreso de la Nación, los diputados degenerados fiscales que quieren romper el equilibrio fiscal y que lo hacen intencionadamente con la peor malicia que se pueda ver, ¿no? Porque de hecho hasta lo hacen explícitamente. Entonces, eso generó toda una situación donde impactó en el mercado de bonos, el precio de los bonos cayeron y el riesgo país subió. Sí. La realidad es que el riesgo país tiene que ver con las condiciones de pago de Argentina. Argentina tuvo un superávit financiero récord histórico en el mes de mayo. Acumulamos un superávit tan grande que vamos a mucho más que compensar los números estacionalmente malos del mes de junio. Somos Radio AM 530.
Lo leímos. ¿Están ahí todavía? Sí, están. Están. Estuve mirando que están ahí en YouTube, ya tienen ahí una rancheada en YouTube. Sí, en YouTube hacen su vida. No, también hablan con nosotros, solo que como se mezcla con el resto de los mensajes, bueno, es más difícil poder compartir lo que nos están diciendo a nosotros. Pero hay muchísimos mensajes. ¿Qué hago? Voy por los más fresquitos. Sí, un par. Bueno, a ver, ¿qué pasa por acá? Bueno, acá hay un... Mirá, ¿Qué te dice? muestro. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Todas esas bolitas rojas. Miles de bolitas rojas. Argent, urgente. Sí, Mario dice pensó eso. que era un corazón. Que no es Mario... Mario. No es Mario. Es otro Mario. Tenemos 3 Marios. El club de por lo los menos Marios. 3 Marios. No es Mario de Mataderos, no es Mario... Mario Luis es el otro, ¿no? No, este es Mario. Dice que si tenemos la amabilidad de leer el mensaje. Estoy cansado de que se relativicen la participación necesaria y decisiva de la gente que votó por Milei. La gente que votó por esta administración es totalmente responsable de todo lo que está pasando y lo que pasará en el futuro. Yo tengo el conocimiento marcado a fuego en mi memoria que la gente como Macri y Milei vienen a esclavizar a todos los trabajadores. No soy fan de ningún político porque ninguno hace lo necesario para que la gente como Macri y Milei no lleguen al poder. La realidad es que la gente que votó a Milei clavó el timón en un curso de colisión, como un iceberg lleno de nitroglicerina. Dejemos de relativizar esta situación. Bueno, no sé, no creo que nosotros estemos relativizándola. De hecho, creo que no lo hemos ni mencionado, ¿no? No. A los que votaron a Milei. Sí, bueno, ¿sabés por qué lo debo decir? Porque hoy hablamos con Plaini temprano y Plaini decía, bueno, ya la clase media está acusando de recibo de los efectos que tiene la política económica y social que está aplicando la motosierra de Javier Milei, ¿no? Porque también decirle política económica a lo que está haciendo Milei es un montón. Sí. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es el plan? El superávit. La motosierra. El superávit cero, cueste lo que cueste. Cuestre lo que cuestre. Dice Úrsula, hola Andrea, aunque no te escriba, te estoy escuchando. Hola Úrsula, besos para Úrsula. Cuídate mucho del frío, te quiero, yo también. Bueno, sí, recién me puse el suéter porque es una heladera el estudio y más que vimos la temperatura a 10 grados y además la previsión, ¿no? Que para el viernes 4 grados de Frescor, mínima. intenso. Bueno, va a costar el madrugón de los viernes. María Cristina dice que está por Saavedra superviviendo, se le quemó una estufa y que le duele mucho ver gente con tantas necesidades. Así es, Cristina, duele un montón. Por favor, digan el nombre de los entrevistados, nos dice Leti de Gonet. Los decimos al principio y al final, a veces en el medio tendríamos que hacer un insert. Sí. Y sí, tenés razón, tenés toda la razón. El Congreso y los partidos políticos no deberían hacer algo para revertir, frenar las acciones inconsultas en el plano internacional de Milei. Es muy grave, nos dice Beatriz desde Bariloche. Sí, yo opino igual, ¿eh? Ajá. Para mí lo del cambio de estatus con la OTAN no puede ser algo que lo resuelva el cosplayer Petri. Lo debería definir el Congreso. Hay un oyente, Mateo, que nos comparte algo de el español. No sé cuál es la fuente, Mateo, de lo que vos nos estás compartiendo, así que bueno, si nos podés decir exactamente de dónde vienen esos datos, ¿no? Por favor, nos dice Marcelo de Floresta, que viene todo el análisis económico. Sí. ¿Cómo viene? Los bonos se vienen cayendo. Sí, caen acciones y bonos en dólares y bla, bueno, se explica toda el recorrido de los bonos. Dice, estos bonos siguen el dólar oficial, es decir, hay fuerte expectativa devaluatoria. Más datos, se detalla, en plena crisis del campo, traída a precios de hoy, estaría en torno a 900... la soja, ¿no? Ajá. Para tomar dimensión, hoy cerró cerca de 4.31, por eso no liquidan los exportadores, además del atraso cambiario. Ahí está. Sí, bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso están presionando. Bien. Nos mandan un montón de cosas para leer. Tarea para el hogar, tenés un montón. Sí.
Bien, Raúl de Citibel se sube a la vuelta. Acá tenemos otro oyente que no deja su nombre. Gustavo de Florida también se sube a la vuelta con una pregunta. Bueno, ya se fue el entrevistado. Estela de Rosario también nos está saludando. Inés de San Miguel. Por acá también. Leo los nombres. Karina de Floresta, que es trabajadora de la salud pública. Dice que no hay que seguir dejando que dividan el campo nacional y popular, así ingresó la ultraderecha cruel, impune y dueña de un nivel de brutalidad del que encima se ufanan. También Betty nos dice, este gobierno es un delirio, cada día estamos peor. Algunos nos están mandando mensajes de audio. Este me encantó porque nos dice, bajó la inflación un cuarto de queso por salud, 8.500 pesos. Éramos varios mirando la góndola atónitos en el supermercado. Acá está Mario de Mataderos, mira. Me alegro que exista la 530 y que ustedes estén en ella. Dice, necesitamos sus análisis sin carga de indignación. La cara de indignación ya se la ponemos nosotros, los oyentes. Por ejemplo, anunciaron hace un rato que fiscales van a dar una conferencia de prensa por el caso Loan. Además está decir que todos queremos que aparezca con vida. Esta conferencia es una respuesta a la presión que está haciendo la sociedad impulsada por los medios. Bien. Bueno, sí, el mensaje es bastante largo. Rosa de Saavedra también se sube a la vuelta. Ana María, Aldo de Campana, montones de mensajes y ahora un montón más que se están subiendo porque saben que estamos leyendo. Fernando de Bernal. Estoy escuchando muchos comentarios esperando elecciones de medio término. Nos falta mucho y sí falta. Bueno, el año que viene a esta altura vamos a estar en plena campaña. El año que viene es año electoral. Exacto. Por lo tanto, bueno, ya febrero. Casi. Todo se va a leer en clave electoral. Y sí. Como sucede siempre. Entiendo, aunque en el país de Milei lo que sucedía antes ahora. Hay que ver. Exactamente. Alejandra, la clase media se moviliza por las universidades solamente, le importa un pomo la necesidad de las personas y los comedores sin alimentos, es triste. Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Muchas veces nos lo hemos planteado nosotros, Víctor, en el programa, que cuáles son los motivos por los cuales se moviliza la sociedad, por qué fue tan importante la movilización en defensa del presupuesto de las universidades nacionales. Y en realidad lo que ocurre es que hay una fragmentación también de la protesta. Uh-huh. Hemos tenido muchas, desde el primer paro general de la CGT. Desde la primera movilización, incluso anterior al paro, ¿no? La de enero. Fueron los cacerolazos. Exacto. Hubo cacerolazos espontáneos cuando salió el DNU. Hasta acá hubo un montón de protestas y todas muy importantes. Hay dos factores que me parece que hay que tener en cuenta en este punto. Uno es que no se difundió de la misma manera, o los medios no dieron la amplitud necesaria para la difusión de unos temas y de otros. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay algunas protestas y algunas cuestiones que directamente no aparecen en la agenda de los medios oficialistas, ni aparecieron en tapa, cosa que sí ocurrió con la protesta universitaria. Claro. Enseguida se hicieron eco cuando fue lo del corte de luz. Exacto. Y a partir de allí no paró, y porque además toca intereses directos de la clase media argentina, uh-huh, que es a la que le hablan esos medios. Atención con eso, que es el lector ideal o el lector al que ellos se están dirigiendo y al que quieren modelar y al que quieren influir, y lo consiguen. En buena medida lo consiguen. Exactamente. Entonces, bueno, hay que ver también cómo es la difusión de cada una de las protestas, pero protestas hay, y hubo y habrá en la Argentina todas las semanas. Sin duda, sin duda. ¿Sabes qué? Me quedé con una cosa que decía Guillermo Justo Chávez cuando hablaba. Sí. Que él decía, Milei lleva adelante una política internacional para la Argentina antigua,
pasada de moda, basada sobre algo que no es lo que está sucediendo en el mundo, como tratando de revivir un escenario de Guerra Fría que no existe más. Él la presenta como novedosa. Él la presenta como novedosa. Y vos sabés que yo creo que es cierto, la vorágine, todo lo que venimos relatando acá y lo que pasa en Argentina, lo que ha pasado en estos 6 meses en Argentina, nos lleva a muchas veces perdernos un poco el rumbo de lo que está pasando a nivel global, y nosotros mismos, lo venía pensando este fin de semana que tuve un poco más de tiempo y empecé a revisar información, terminamos viendo el mundo con determinados ojos que nos lo quieren hacer ver y repetimos algo que en realidad no es tan así, no es cierto. ¿Qué es lo que repetimos casi todos? El mundo está virando hacia la ultraderecha. Y la realidad es que eso es una mirada muy eurocentrista. Quien está girando hacia la ultraderecha o hacia la derecha, o que tiene un leve giro a la derecha, es Europa. Es Europa y quizás un poco Estados Unidos. No mucho más que eso, porque lo que está pasando hoy en el mundo es otra cosa bien distinta y que acá no nos enteramos. Revisaba entre las noticias bueno, lo otra que vez, pasó, porque cómo se difunde la información. cómo se difunde la información, y que muchas veces nosotros mismos terminamos cometiendo el error de decir, pare, que no es esto lo que está pasando en el mundo. Sí. Porque hace 15 días, Arabia Saudita, país que si estaba alineado con Estados Unidos era Arabia Saudita, acaba de denunciar el acuerdo de los petrodólares. Sí. Es decir, ¿qué significaba el acuerdo de los petrodólares? Que Arabia Saudita solo podía vender el petróleo en dólares, ninguna otra moneda, lo que la volvía absolutamente dependiente de los precios que le fijara Estados Unidos. Arabia Saudita dice, ¿saben qué? Se terminó, lo vendo en la moneda que yo quiero. Y automáticamente, ¿qué hizo? Giró el automóvil y se puso a mirar hacia los BRICS, hacia la India, hacia la China, hacia Rusia, hacia Sudáfrica, hacia África, otro mundo. Lo que está pasando en África, que acá no nos enteramos. Nadie sabe lo que está pasando en el Sahel, en el centro de África, donde Níger, Burkina Faso y Mali formaron una alianza, golpe de Estado mediante, con una tónica bien distinta a lo que son los golpes de Estado latinoamericanos, nacionalista, panafricanista, y le pegaron una patada en el traste a Francia. Francia no le permitía a Burkina Faso, uno de los principales productores de oro del mundo, que tuviera reservas. Por primera vez desde su independencia, Burkina Faso logró hacerse de reservas. Este fin de semana, jueves o viernes, Níger echó a la empresa, Níger, uno de los principales productores... Porque son todas medidas nacionalistas. Nacionalistas, digamos, de protección de lo propio, de sus capitales y de sus riquezas. Exacto, por un lado el petróleo, con el tema de que por qué voy a venderlo solamente en dólares, y por el otro lado con el tema del oro, ¿no? y Níger, uranio. Había una empresa francesa que le fijaba el precio, bueno, también fijaban el precio del oro, ¿no? Los franceses en Burkina Faso, y lo compraban ellos. Fijaba el precio del uranio, y Níger le había puesto una ley, desde que asumió este nuevo gobierno después del golpe de Estado, de que tenía que dar determinadas prestaciones, porque si no le iban a sacar la concesión y la iban a otorgar nuevamente a otro país. Los franceses se pensaron que, tantas veces lo dijeron, no va a pasar nada. El jueves pasado le sacaron la concesión de la mina a Francia. Le sacaron el uranio a Francia y lo tomó el gobierno, lo nacionalizó, y van a ver si lo explotan ellos o lo van a volver a concesionar. Esto contagió a otros países. En Senegal, en este caso por la vía democrática, por elecciones, también gana un presidente panafricanista y nacionalista. De esto no nos enteramos acá, lo que está ocurriendo en buena parte del mundo, que no es girar a la derecha precisamente, sino que es todo lo contrario en todo caso, es girar hacia la independencia, girar hacia la autodeterminación, girar hacia, en el caso de África, a la continentalización de una visión donde se defiendan los intereses de los africanos, que ha sido, como se lo dijo en su momento la italiana esta, Meloni, se lo dijo a Macron: ustedes nos critican a nosotros por la inmigración, si ustedes no hubieran hecho el desastre que hicieran en África, los africanos no se estarían viniendo a Europa, vivirían felices en sus países. Bueno, acá está la demostración de lo que hacía Francia y de lo que está haciendo Francia en
África y lo que están haciendo los pueblos africanos para rebelarse a eso. No nos enteramos de eso acá. Y es muy importante porque lo decía el viejo ya hace muchos años. La política es la política internacional. Es lo bueno, que pasa por en el eso mundo. los diarios antes, ahora no, solamente el diario La Nación, abrían con la sección internacional. Claro. Porque, bueno, justamente tenía que ver eso, el mundo no estaba globalizado como ahora, y en función de eso, las noticias internacionales eran las que marcaban el pulso de lo que pasaba después a nivel local o en la política nacional. Y bueno, ¿y Milei? Porque arrancaste por ahí. Claro, Milei vive en un contando. mundo encerrado en que supuestamente sigue la dicotomía entre el comunismo Él y el está no coleccionando comunismo. Cocardas medallas. de bajo valor, por cierto, de y cartón. se fotografía con las medallas, con los diplomas. De cartón. En Alemania hubo mucha presión para que no fuera recibido. No fuera recibido, y lo reciben, pero no hay conferencia de prensa. Siempre cuando se recibe un jefe de Estado, ¿qué se hace? Una conferencia de prensa. Conferencia de prensa, no, reunión privada. Y esto que vimos es un leve pantallazo, ojo, hay cientos de países que empiezan a reconocer a Palestina como Estado. Sí. El último, este fin de semana, Armenia. Del otro lado, sabemos que hay una relación difícil, pero vamos a ponerlo juntos circunstancialmente, Turquía se pudrió de esperar 25 años que le dieran el ingreso a la Unión Europea y va a pedir el ingreso a los BRICS en la próxima conferencia de Kazán en Rusia. Ojo que lo que nos dicen que está pasando en el mundo acá no es lo que está pasando en el mundo. Es lo que está pasando por la cabeza de Javier Milei y por las presiones que recibe del Fondo Monetario Internacional y de un sector de, entiendo, la agenda de Estados Unidos. Exacto. De Estados Unidos Digo y un de sector, Europa. Porque bueno, Y del vamos poder a ver qué pasa europeo. también en Estados Unidos con la política y las elecciones. Exactamente. Eso está por verse. Pero bueno, el Fondo Monetario le sigue pidiendo cosas a Milei. Y le va a seguir pidiendo. Y Milei desmintió porque hablamos también, desmintió. me acordé ahora, me cayó el fichín. Desmintió que le habían pedido una devaluación. Claro, pero- porque habíamos dicho que lo había desmentido Caputo, pero ahora lo desmiente Milei y nosotros tenemos el audio. Vamos a cerrar el programa entonces con Milei. ¿Te parece, querido Charlie? El audio número 1. Dale. Usted suponga que, no sé, cae un torpedo en el sector no transable de la economía y obviamente eso comprime la oferta. A la misma demanda, ¿usted qué va a tener? Que va a subir el precio de los no transables. Bueno, entonces uno de estos imbéciles le diría que el tipo de cambio se apreció. Y en realidad usted tiene el funcionamiento de un sistema de equilibrio general que le está marcando el sistema de precios que usted tiene que ir a invertir al sector no transable porque hay un exceso de demanda. Bueno, eso es lo que se está viendo. Bueno, estos imbéciles a eso les llaman que el tipo de cambio está atrasado y usted tiene que devaluar. Si usted hace eso, lo único que va a hacer es distorsionar la señal de precios, hacer caer brutalmente los salarios en dólares, generar pobres e indigentes y no termina de arreglar el problema real, es que usted tenga que recomponer el sector no transable de la economía, que es donde cayó el torpedo. O sea, básicamente lo que usted está diciéndole a la sociedad es no voy a devaluar. El tipo de cambio, hay un tipo de cambio libre y después hay uno que nosotros vamos controlando. Entonces, puede haber fluctuaciones, pero o sea, no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema. Bueno, ahí lo tenés a Milei desmintiendo los rumores de devaluación. Exacto. Que en realidad son presiones de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Nos vamos, Mastra? Nos vamos. Mañana a las 6 de la tarde continuamos. Quédense en la 530, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Gracias, Emma, Charlie, Dieguito, y gracias a ustedes. Un abrazo.